Mi nuera se burló de mí mientras yo rentaba. Vas a morir pobre y sola. Cuando compré una villa para mí sola, mi hijo apareció diciendo, «Qué bien, a mi esposa le encantará criar a nuestros hijos aquí». Sonreí y simplemente hice una llamada. Me alegra tenerlos aquí. Sigue mi historia hasta el final y coméntame desde qué ciudad la estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Amalia y a mis 66 años creía haber visto toda clase de crueldades que la vida podía ofrecer. Me equivoqué. La invitación para la cena de cumpleaños de Efraín llegó en una cartulina color crema, de esas que Jimena siempre exigía para todo. «Acompáñanos en una íntima celebración familiar», decía, con su letra perfecta y exageradamente cuidada. Debí haber sospechado. Nada de lo que Jimena organizaba era realmente por la familia. Pasé la tarde preparándome, eligiendo mi mejor vestido de entre los pocos que conservo desde el funeral de Florencio hace 3 años. El azul marino con pequeños botones de perla que él siempre adoró. Incluso me di el lujo de ir al salón en el centro a que me peinaran el cabello plateado. Fue una tontería, considerando mi presupuesto apretado, pero era el cumpleaños número 38 de mi hijo. Algunas ocasiones merecen el esfuerzo. El restaurante que Jimena eligió era de esos lugares que gritan dinero por cada rincón. Candelabros de cristal, manteles blancos tan almidonados que podrían cortar papel y meseros que se movían como si bailaran entre mesas que costaban más en una cena que lo que yo gasto en comida en todo el mes. Sujeté con fuerza mi bolsita mientras la hostess me guiaba a su mesa. Efraín se levantó para saludarme y por un instante vi destellos del niño que solía correr a mis brazos al salir de la escuela. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije abrazándolo. Se sentía más rígido de lo que recordaba, más frío. Jimena lo había adiestrado bien. «Gracias por venir, mamá». Su sonrisa parecía sincera, pero había algo lejano en su mirada. Jimena estaba sentada junto a él, su cabello rubio recogido en un moño elaborado, luciendo un vestido que probablemente costaba más que mi renta mensual. Me ofreció una sonrisa forzada que no llegó a los ojos. «Amalia, qué linda te ves, presentable». La palabra flotó en el aire como una bofetada. Presentable. No hermosa, no elegante, ni siquiera bien. Presentable. Como si fuera una causa de caridad a la que ella tenía la gracia de dejar sentarse a su mesa. La noche comenzó sin sobresaltos. Efraín habló de su ascenso en el despacho jurídico. Jimena mencionó sus próximas vacaciones a Italia. Y yo escuchaba, asentía en los momentos adecuados, tratando de aportar cuando podía. Pero cada cosa que decía parecía divertir a Jimena de una manera que me hacía un nudo en el pecho. Cuando el mesero trajo la carta de vinos, Jimena hizo todo un espectáculo al pedir el más caro. «Vamos a pedir el Chateau Margaux», anunció, y luego me miró con fingida preocupación. «Ay, pero quizá deberíamos pedir algo más económico. Sé que las cosas han estado difíciles desde que te mudaste a ese departamentito». Me ardieron las mejillas. Sí, ahora vivía en un alquiler modesto. Después de que Florencio murió, la casa grande me resultaba demasiado vacía, llena de recuerdos, pero la forma en que ella lo dijo hacía parecer que vivía en la miseria. «El vino suena delicioso», logré decir con voz firme, a pesar de la humillación que me subía por la garganta. La conversación durante la cena siguió, pero noté cómo Jimena llevaba cada tema hacia el dinero, el éxito y lo bien que vivían. Cuando mencioné que colaboraba como voluntaria en el centro comunitario, se rió. De verdad se rió. «Ay, Amalia, qué tierno. Jugando bingo con otras viejitas solitarias. Qué gratificante debe ser para ti». Efraín no dijo nada. Solo cortaba su carne y evitaba mirarme a los ojos. El punto de quiebre llegó cuando Jimena se levantó para ir al baño. Pensé que tal vez podría conectar con mi hijo, hablar con él como solíamos hacerlo antes de que ella apareciera en su vida. Pero cuando estiré la mano para tocar la suya, la retiró. «Mamá, sobre tu situación de vivienda», empezó a decir, con la voz incómoda. «¿Qué pasa con eso?» «Bueno, Jimena y yo hemos estado hablando. Nos preocupa que vivas sola en ese barrio. Tal vez ya sea hora de considerar otras opciones». «Otras opciones».
Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué tipo de opciones? Antes de que pudiera responder, Jimena volvió a la mesa con una sonrisa satisfecha. ¡Qué bien! Están hablando del futuro de Amalia. Justo ayer le decía a Efraín cuánto nos preocupa. Se inclinó hacia adelante, con una voz empalagosa, llena de falsa preocupación. Cariño, ya no estás tan joven, vives sola, apenas te alcanza para vivir. Eso no es sostenible. Hay residencias asistidas muy bonitas que ofrecen precios bastante accesibles. El cuarto me dio vueltas. Residencias asistidas. Querían encerrarme. Soy perfectamente capaz de cuidarme sola, dije con la voz apenas audible. La risa de Jimena fue aguda, cortante. Ay, mi cielo, claro que eso crees. Pero hay que ser realistas. Vives en un cuartito rentado. Seguramente cenas sopa enlatada. Haces voluntariado solo para tener a dónde ir durante el día. Es sinceramente muy triste. Tomó su copa de vino, dio un sorbo tranquilo antes de dar el golpe final. Seamos honestos, de todas formas vas a morir pobre y sola. ¿No sería mejor tener un poco de dignidad en tus últimos años? Sus palabras me golpearon como si fueran puños. Morir pobre y sola. La crueldad tan casual, la forma en que sonrió mientras lo decía, como si hablara del clima. Miré a Efraín, esperando que me defendiera, que le dijera a su esposa que se había pasado. No dijo nada, solo miró su plato, la mandíbula apretada pero sin abrir la boca. Jimena siguió hablando, como si disfrutara mi silencio. Solo pensamos en lo mejor para ti. Efraín trabaja muchísimo y estamos planeando formar una familia pronto. No podemos hacernos cargo de ti también, hacerse cargo de mí. Como si fuera una carga que han llevado con generosidad, en lugar de ser la mujer que crió sola a Efraín después de que su padre los abandonó, la que trabajó turnos dobles para pagarle la universidad, la que celebró cada logro y lo consoló en cada caída. Me levanté despacio, me temblaban las piernas. Con permiso, susurré. Tomé mi bolso. ¿A dónde vas?, gritó Jimena detrás de mí, pero no respondí. Caminé por ese restaurante elegante con pasos inestables. Pasé junto a mesas llenas de familias que sí parecían quererse, parejas tomadas de la mano bajo la luz de las velas. La hostess me sonrió al pasar. Seguramente pensó que iba al baño, pero salí directo al aire fresco de la noche y seguí caminando hasta llegar a mi carro. Me temblaban las manos mientras buscaba las llaves. Detrás de mí, escuché la puerta del restaurante abrirse. Pasos sobre la banqueta. «Mamá, espera», gritó la voz de Efraín. Me giré, con una chispa de esperanza en el pecho. Tal vez venía a disculparse, a decirme que Jimena se había pasado. «No puedes irte así nada más. Jimena se siente fatal por lo que dijo». Miré a mi hijo, ese hombre que yo había criado, buscando alguna señal del niño que solía defenderme de los abusivos en la escuela. ¿De verdad? Claro que sí. Solo intentaba ayudarte. Los dos lo estamos haciendo. Ahí estaba. Incluso ahora poniéndose de su lado, justificando su crueldad. Y en ese momento entendí con dolorosa claridad que ya había perdido a mi hijo. Jimena había ganado por completo. Dile que no se preocupe por mí, dije en voz baja mientras subía a mi coche. Voy a estar bien. Mientras me alejaba, los vi por el retrovisor, Efraín y Jimena parados juntos en la banqueta, probablemente ya hablando de lo dramática que estaba siendo, de lo irracional que me comportaba esa noche, sola en mi pequeño departamento. Me senté en el sillón viejo de Florencio y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero entre el dolor y la humillación empezó a brotar algo distinto. Algo más duro, más firme. Ellos creían conocerme. Pensaban que era solo una mujer mayor, triste y pobre, sin más que la caridad obligada de ellos. Qué equivocados estaban. A la mañana siguiente de la cena de cumpleaños de Efraín, desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Las lágrimas habían desaparecido, reemplazadas por algo mucho más peligroso: determinación. Preparé mi café como lo hacía Florencio, cargado y oscuro, y me senté en mi pequeña mesa de cocina con un montón de papeles que no había tocado en meses. Estados de cuenta bancarios, portafolios de inversión, escrituras de propiedades,
documentos que contaban una historia muy distinta a la que Jimena creía conocer. La mayoría se sorprendería al saber que esa anciana, viviendo en un departamentito rentado con lo justo, valía más de 1.800.000 euros. Florencio era un genio con el dinero, ¿sabes? No solo por el sueldo constante de su trabajo como ingeniero, sino por inversiones inteligentes que crecieron silenciosamente durante los 30 años que estuvimos casados. Acciones de Apple compradas en los 80, bienes raíces en colonias que todos decían que nunca valdrían nada, un portafolio diversificado que resistió cada caída del mercado y salió fortalecido. Cuando murió, me dejó todo. Cuídate, Amalia, decía su carta, mereces mucho más de lo que te han hecho creer. Pero yo elegí conscientemente vivir de forma sencilla. Después de que Efraín se casó con Jimena, la vi convertir a mi hijo dulce y atento en alguien que apenas reconocía. Alguien que valoraba más las apariencias que la esencia, más lo que la gente podía darle que lo que eran en realidad. Así que decidí ponerlos a prueba. Me mudé a un lugar más pequeño, manejé un carro viejo, me vestí de forma modesta. Quería ver qué tipo de personas eran cuando pensaban que no tenía nada que ofrecerles. Esperaba estar equivocada. Recé porque Efraín me invitara simplemente para pasar tiempo juntos. Que Jimena mostrara un gesto sincero de amabilidad. Que me quisieran por quien soy, no por lo que puedo darles. Anoche respondieron esa pregunta con claridad. Extendí los papeles sobre mi mesa como una general planeando una estrategia. La cuenta de inversión más grande mostraba un saldo que haría ver ridículo el presupuesto de vestidos de diseñador de Jimena. Había certificados de depósito, bonos y 3 propiedades en renta que gestionaba a través de una empresa administradora. Efraín nunca había sabido de ese ingreso porque nunca había tenido que tocarlo. Mi celular sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Efraín apareció en la pantalla. Dejé que se fuera al buzón de voz. Luego volvió a sonar una y otra vez. Finalmente contesté. Hola, Efraín. Mamá, gracias a Dios. He estado llamando toda la mañana. Mira, sobre lo de anoche. ¿Qué pasa con eso? Su voz se notaba tensa, como si se obligara a atravesar algo desagradable. Jimena se siente fatal por lo que dijo. No lo dijo con esa intención. Casi me reí. Entonces, ¿cómo lo dijo? Solo estaba preocupada por tu futuro. Los dos lo estamos. Tal vez no lo dijimos de la mejor manera, pero te queremos, te queremos. Esa palabra me sonó hueca viniendo de él ahora. Ya veo. Entonces la vas a perdonar. Tal vez venir a cenar este fin de semana. Jimena quiere disculparse bien. Me imaginé a Jimena ensayando su disculpa frente al espejo, puliendo el tono justo de remordimiento fingido. Lo pensaré. Después de colgar, me quedé en el silencio de mi departamento y pensé en la mujer que solía ser. Antes de que muriera Florencio, era segura de mí misma, sociable, participaba en asociaciones comunitarias y hacía labor social. Organizaba cenas en casa y viajaba con amigas, pero el duelo me había encogido. Me había vuelto más reservada. La crueldad de Jimena la noche anterior había despertado algo que ya había olvidado que tenía. La fuerza que me sostuvo para criar sola a Efraín cuando su padre nos abandonó. La determinación que me ayudó a construir una carrera cuando lo común para mujeres de mi edad era quedarse en casa. Tomé el celular y llamé a mi abogada, Socorro Valdés. Habíamos trabajado juntas cuando Florencio falleció y desde entonces ella había manejado todo lo relacionado con mis finanzas. Amalia, qué gusto oírte. ¿Cómo estás? Complicado, dije. Necesito hacer unos cambios en mi testamento. Claro, ¿qué tipo de cambios? Respiré hondo, pensando en el silencio de Efraín la noche anterior, su incapacidad para defenderme de la crueldad de su esposa. Quiero quitar a mi hijo como beneficiario. La pausa de Socorro fue breve, pero significativa. Es una decisión fuerte. ¿Puedo preguntar por qué? Digamos que descubrí cosas sobre su forma de ser que me preocupan. Está bien. ¿A quién quieres designar en su lugar? Había estado pensando en eso toda la mañana. Había una organización que Florencio y yo habíamos apoyado durante años, Vínculos de Plata, que ofrecía compañía y apoyo a personas mayores abandonadas por sus familias. Personas como en la que me estaba convirtiendo. Quiero que todo se destine a Vínculos de Plata, dije.
cada centavo. Eso es muy generoso, Amalia. ¿Estás completamente segura de esto? No es irreversible, pero sí es una decisión importante. Pensé en la risa de Jimena, en cómo desechó mi vida como si no valiera nada. Estoy segura. Redactaré los documentos. ¿Cuándo te gustaría venir a firmarlos? Hoy, si es posible. Después de colgar, fui a mi habitación y abrí el closet que había estado ignorando durante meses. Detrás de la ropa de diario, colgaba el vestuario de la mujer que solía ser. Trajes de diseñador de mis días laborales, vestidos elegantes de cenas benéficas, joyas que Florencio me regaló en aniversarios y cumpleaños. Saqué un traje negro de Chanel que había comprado años atrás y me lo probé frente al espejo. Aún me quedaba perfecto. He estado ocultando mi luz bajo la sombra, como decía mi abuela. ¿Y para qué? ¿Para proteger los sentimientos de personas que claramente no se preocupaban por los míos? Se acabó. Pasé la tarde en la oficina de Socorro, firmando documentos que asegurarían que mi dinero fuera a personas que realmente lo valoraran. De camino a casa, me detuve en el salón donde me habían peinado el día anterior. Señora Quintero, me saludó con sorpresa la estilista Citlali. ¿Tan pronto de regreso? Quiero hacer unos cambios, le dije. Algo más. Algo que sea yo. 2 horas después, salí del salón con el cabello plateado cortado en un bob estilizado que me quitaba años de encima. Me sentía más ligera, más como la mujer que había sido antes de que el dolor y la soledad me convencieran de hacerme pequeña. Esa noche me senté en la sala con una copa de vino. No del barato que había estado comprando, sino una botella de la colección que Florencio y yo comenzamos juntos. Levanté la copa en honor a su memoria. Tenías razón, querido, le dije a su fotografía sobre la repisa. Me merezco algo mejor. Mi teléfono vibró con un mensaje de Efraín. Mamá, Jimena realmente quiere arreglar las cosas. ¿Puedes venir a cenar el domingo? Está cocinando tu estofado favorito. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Estaré allí. Pero no iría como la mujer agradecida y disminuida que ellos esperaban. Iría como yo, la verdadera Amalia, la que tiene recursos, opciones y absolutamente nada que perder. ¿Querían jugar con mi vida? Muy bien, pero estaban por descubrir que eligieron a la rival equivocada. Al prepararme para dormir esa noche, me vi en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que no había visto en años. Segura, decidida, lista para lo que viniera. Mañana comenzaría a buscar casa, una que estuviera a la altura de la mujer que realmente soy. No de la fachada que había mantenido para personas que jamás la merecieron. Jimena pensaba que iba a morir pobre y sola. Qué poco entendía sobre el poder de una mujer que por fin dejó de preocuparse por la opinión de los demás. La búsqueda de casa comenzó ese lunes por la mañana. Había pasado el fin de semana investigando propiedades en línea, pero nada me preparó para la realidad de lo que mi dinero podía comprar. Señora Quintero, dijo mi agente inmobiliaria Lourdes Zúñiga mientras nos deteníamos frente a la tercera propiedad del día, creo que esta le va a encantar. No se equivocaba. La mansión de estilo colonial estaba en un terreno de casi 1 hectárea, con robles centenarios y jardines cuidados con esmero. 6 recámaras, 4 baños, una biblioteca con estanterías empotradas que llegaban al techo y una cocina digna de revista. El precio de venta era de 780.000 euros. Una fortuna para la mayoría, pero perfectamente manejable para mí. Es hermosa, murmuré mientras deslizaba los dedos sobre las encimeras de mármol en la cocina. A través del ventanal podía ver un jardín que en primavera sería espectacular. Y más allá, un estanque pequeño con un puente de madera. Los dueños anteriores eran una pareja mayor que lo cuidaba con esmero, explicó Lourdes. Se mudaron a Florida el mes pasado. Todos los sistemas importantes han sido renovados. Y esa biblioteca, tengo entendido que le gusta mucho leer, asentí, imaginándome en esa habitación con sillones de cuero y una chimenea, rodeada de libros en lugar del silencio de mi pequeño departamento. Esto era lo que Florencio habría querido para mí. Esta era la vida que merecía. Me lo quedo, dije. Lourdes parpadeó. ¿No quiere ver la planta alta o discutir la oferta?
Probablemente podríamos negociar el precio completo, la interrumpí. Venta en efectivo. ¿En cuánto tiempo podemos cerrar? Su sorpresa era casi graciosa. Pues, con una oferta en efectivo, probablemente en 2 semanas. ¿Estás segura? Completamente. Para el miércoles, los trámites estaban listos. El viernes firmé los documentos finales y recibí las llaves de mi nuevo hogar. Nunca me había sentido con tanto poder en mi vida. El proceso de mudanza fue sencillo. Contraté profesionales para encargarse de todo mientras yo supervisaba desde mi nueva biblioteca, ya amueblada con algunas piezas que había pedido por internet. Solo conservé lo que realmente importaba: las fotografías de Florencio, mis libros y algunos muebles con valor sentimental. Todo lo demás fue donado o vendido. Esperé hasta estar completamente instalada antes de llamar a Efraín. Habían pasado 3 semanas desde su cena de cumpleaños y no había hablado con él desde que acepté ir a cenar un domingo, una invitación que nunca cumplí. Mamá, ¿dónde has estado? Esperábamos que vinieras a cenar y luego simplemente desapareciste. Ximena estaba muy preocupada. Me acomodé en mi nuevo sillón de cuero, mirando hacia el jardín donde unos trabajadores plantaban bulbos para la primavera. He estado ocupada, mudándome. ¿Mudándote? ¿Cómo que mudándote? ¿A dónde? Compré una casa, Efraín. Una casa de verdad. El silencio al otro lado fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, habló. Su voz sonaba tensa, confundida. ¿Compraste una casa? ¿Cómo? O sea, ¿qué tipo de casa? Una hermosa casa estilo colonial en la calle de los Olivos. 6 recámaras. Jardines preciosos. Estoy muy contenta con ella. Calle de los Olivos. Su voz se quebró ligeramente. Mamá, esas casas cuestan más de lo que yo pensé que... Supongo que más de lo que pensabas que podía pagar. Otra larga pausa. No entiendo. ¿De dónde sacaste el dinero? Pude haberle explicado entonces. Pude contarle sobre las inversiones, sobre la planificación cuidadosa de Florencio, sobre los seguros de vida y las propiedades en renta. En lugar de eso, simplemente dije: tu padre era un hombre muy sabio con el dinero, pero dijiste, o sea, estabas con problemas. El departamento pequeño, el presupuesto ajustado. Elegí vivir con sencillez, Efraín. Hay una diferencia. Podía oír voces apagadas de fondo. Ximena preguntando qué estaba pasando. Luego la voz de Efraín se volvió más formal, más distante. Pues qué bien, mamá. ¿De verdad? Deberíamos ir a verla. Deberían. Este fin de semana, el sábado por la tarde. Estará bien. Después de colgar, caminé por mi hermosa nueva casa, imaginando la conversación que sin duda estaba ocurriendo entre Efraín y Ximena. Conozco lo suficiente de su relación como para predecir exactamente cómo iba a desarrollarse. El sábado llegó con un clima otoñal perfecto. Pasé la mañana arreglando flores frescas en el vestíbulo y preparando café con pan dulce. Aunque sospechaba que esta visita no sería tan social por mucho tiempo, el BMW de Efraín entró a mi entrada exactamente a las 2 de la tarde. Desde la ventana los vi sentarse en el coche durante varios minutos. Ximena no paraba de especular mientras Efraín mantenía las manos apretadas al volante. Finalmente llegaron. Ximena se había vestido para impresionar, con ese conjunto color crema de diseñador que yo reconocí como el que usaba para causar buena impresión en los vecinos adinerados. Probablemente costó más que lo que gana la mayoría en un mes. Llevaba esa expresión que reservaba para quienes consideraba importantes, una sonrisa brillante y calculadora, con ojos que no dejaban pasar ni un detalle. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Efraín, Ximena, bienvenidos. Mamá. Efraín me abrazó, pero sentí la tensión en sus hombros. Esto es... Vaya, es increíble. Ximena pasó junto a él, sus ojos ya escaneaban todo lo que podía ver desde la entrada. Amalia, qué sorpresa. Esto es bastante... sustancial. Gracias. ¿Quieren un recorrido? Lo que siguió fueron 30 minutos de evaluación apenas disimulada. Ximena admiraba cada habitación con el ojo entrenado de alguien que evalúa propiedades, no de quien visita a la familia.
Tomaba nota de los metros cuadrados, la calidad de los acabados, la vista desde cada ventana. Efraín la seguía en silencio. Su expresión se volvía más preocupada con cada habitación que recorríamos. Cuando llegamos a la suite principal, una habitación amplia con sala de estar y puertas francesas que daban a un balcón privado, Jimena por fin dejó caer la fachada. «Esto es enorme», dijo, acariciando las cortinas de seda. «Realmente demasiado grande para una sola persona». «Me gusta el espacio», respondí con calma. «Oh, claro, pero siendo realistas». Se volvió hacia mí con esa sonrisa afilada. «Digo, a tu edad, ¿es realmente seguro andar sola en una casa de este tamaño? ¿Todas estas escaleras? ¿El mantenimiento? ¿La soledad?» Efraín se removió incómodo. «¿Jimena?» «Solo estoy siendo práctica, cariño. Tu madre ya casi tiene 70. ¿Y si se cae? ¿Y si pasa algo? ¿Quién se enteraría?» Los llevé de nuevo a la sala, donde ya tenía servido café y pan dulce sobre la mesa antigua que heredé de mi abuela. Mientras nos sentábamos, Jimena continuó su ataque disfrazado de preocupación. «Solo el impuesto predial debe ser altísimo», comentó mientras elegía un bizcocho. «Y los costos de calefacción, el seguro, el mantenimiento. Parece una carga tremenda para alguien con ingresos fijos». «Me las arreglo bien», dije mientras servía café del juego de plata que fue regalo de boda de los padres de Florencio. Jimena cruzó una mirada con Efraín antes de continuar. «Bueno, eso es maravilloso, claro. Pero hemos estado pensando, ¿verdad, cariño? En nuestro futuro. Queremos formar una familia. Y con el nuevo puesto de Efraín en el despacho, el lugar donde vivimos se nos está quedando chico». Tomé un sorbo de café y esperé. «Lo que Jimena quiere decir», intervino Efraín con voz cuidadosamente relajada, «es que esta casa sería perfecta para una familia en crecimiento. Todas estas recámaras desperdiciadas, el jardín grande para que jueguen los niños. Sería ideal», coincidió Jimena con los ojos brillando de ilusión. «Y tendrías compañía, ya no estarías sola. Podríamos cuidarte, ayudarte con el mantenimiento y los gastos». La audacia me dejó sin aliento. Realmente estaban sugiriendo que yo había comprado esta casa para ellos. Que toda mi planificación, mis años de disciplina financiera, mi independencia, todo era para su beneficio. Además, añadió Jimena, animándose más, sería mucho mejor para los niños. Este vecindario, estas escuelas, son justo lo que queremos para nuestra familia. Efraín se inclinó hacia adelante y por un momento vi un destello del niño que yo había criado. «¿Qué opinan, mamá? ¿No sería lindo tener a la familia cerca? ¿Escuchar las risas de los niños en estas habitaciones?» Estaban sentados ahí, los dos, esperando mi respuesta con esa seguridad de que, por supuesto, yo vería la sabiduría en su sugerencia. De que estaría agradecida por su generosidad al querer rescatarme del peso de mi preciosa casa. Dejé mi taza de café con mucho cuidado y los miré, uno por uno. «Es una propuesta interesante», dije al fin. La sonrisa de Jimena se ensanchó. «Sabía que entenderías que tiene sentido. Podemos arreglar todos los detalles. Tal vez podrías quedarte con la recámara principal y nosotros usamos las otras habitaciones. A los niños les encantaría tener a la abuela justo aquí». «Jimena ya estuvo haciendo bocetos para la habitación del bebé», agregó Efraín. «Esa habitación soleada en el segundo piso quedaría perfecta». Asentí, pensativa. «Definitivamente lo han pensado con detalle. Solo queremos lo mejor para todos», dijo Jimena con esa voz empapada de falsa dulzura. «Es lo que hace la familia. Nos cuidamos entre todos. Familia. Esa palabra que habían usado durante años para manipularme, para hacerme aceptar menos, esperar menos, conformarme con migajas de afecto mientras yo lo daba todo a cambio». Entonces sonreí. Una sonrisa de verdad, la primera genuina que mostraba en su presencia en años. «Tienes toda la razón, Jimena. La familia debería cuidarse mutuamente». Me puse de pie, alicé mi falda y caminé hacia la ventana que da al jardín. Detrás de mí podía escucharlos susurrando emocionados, ya haciendo planes para su nuevo hogar. «Necesito hacer una llamada», dije, girando hacia ellos. «¿Me disculpan un momento?».
Mientras caminaba hacia mi estudio, escuché el susurro eufórico de Jimena a Efraín. Te dije que cambiaría de opinión. Esto va a ser perfecto. ¿Perfecto? Sí, pensé mientras tomaba el teléfono. Iba a ser exactamente eso. Cerré la puerta del estudio detrás de mí y me recargué en ella un momento, escuchando los sonidos apagados de emoción desde la sala. La voz de Ximena se escuchaba claramente a través de las paredes, mientras le describía a Efraín su visión para nuestro nuevo hogar. Nuestro hogar, como si ya se hubiera mudado, como si ya lo hubiera tomado para ella. Mis manos estaban sorprendentemente firmes cuando marqué el número de Socorro. Oficina de Socorro Valdés. Habla Nayeli. Habla Amalia Quintero. Necesito hablar con Socorro de inmediato. Es urgente. Un momento, por favor, señora Quintero. La música de espera se extendía como una eternidad. Interrumpida por estallidos de risa desde la otra habitación, podía imaginar a Jimena revisando mis cosas con nuevos ojos, ya no viéndolas como mías, sino como suyas. Los floreros de cristal que fueron regalos de boda, las pinturas que Florencio y yo coleccionamos en nuestros viajes, los muebles antiguos heredados por generaciones, todo ya siendo mentalmente redistribuido a su gusto. Amalia, la voz de Socorro sonaba preocupada. Nayeli me dijo que era urgente. ¿Está todo bien? Necesito hacer cambios inmediatos a mi testamento. Hoy si es posible. ¿Qué tipo de cambios? Recién actualizamos todo hace 3 semanas. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde había planeado pasar mañanas tranquilas con mi café y mis libros. En el reflejo, vi mi propio rostro, sereno, firme, finalmente libre de esa esperanza desesperada que me mantenía aferrada a la ilusión del amor familiar. Quiero agregar un apartado específico sobre mi casa, un texto muy claro. De acuerdo, ¿qué tenías en mente? Quiero que quede establecido, sin lugar a dudas, que bajo ninguna circunstancia mi hijo ni su esposa puedan heredar esta propiedad. Jamás vivirán aquí, jamás serán dueños de esto, jamás se beneficiarán de ninguna manera. Socorro hizo una pausa más larga esta vez. Amalia, eso suena bastante definitivo. ¿Puedo preguntar qué lo motivó? A través de la puerta escuchaba la voz de Efraín. La recámara principal tiene una luz natural increíble. Te encantaría el vestidor, Jimena. Ya están aquí, dije en voz baja, en mi casa, planeando cómo redecorarla, dónde poner los cuartos de los niños, cómo ayudarme a llevar la carga de ser dueña. Noté que el tono de Socorro cambió a una preocupación profesional. ¿Te sientes presionada? Porque si hay alguna señal de abuso hacia personas mayores o manipulación. No, interrumpí. Nada de eso. No me están obligando a hacer nada. Solo me están mostrando exactamente quiénes son. Y por fin estoy prestando atención. ¿Qué más te gustaría dejar por escrito? Pensé en los susurros emocionados de Jimena, en la forma tan casual en que Efraín asumía que todo por lo que he trabajado era para su beneficio. Quiero que la casa pase también a vínculos de plata, junto con todo lo demás, y quiero que si llegan a impugnar el testamento, pierdan todo derecho incluso de visitar la propiedad mientras esté bajo el resguardo de la fundación. Eso es legalmente válido, confirmó Socorro. ¿Algo más? Sí, quiero que redactes una carta para que se les entregue después de mi muerte, algo que explique exactamente por qué se tomaron estas decisiones. ¿Quieres dictarla ahora? Escuché que la voz de Jimena se acercaba a la puerta del estudio. Venían a buscarme, seguramente preguntándose por qué me tardaba tanto. No por teléfono. ¿Puedes venir tú? ¿Hoy? Puedo estar allí en 1 hora. ¿Te parece bien? Perfecto. Usa la entrada trasera. Por la puerta del jardín estaré esperándote en la terraza. Al colgar, me tomé un momento para respirar antes de volver con mis invitados. Estaban parados en medio de la sala, Jimena con su celular en la mano, aparentemente tomando fotos. Solo sacando unas medidas, dijo con esa sonrisa tan brillante para ver dónde irían los muebles. Espero que no te moleste. Para nada. Me acomodé de nuevo en mi silla, notando cómo ambos seguían de pie, como si sentarse fuera a retrasar sus planes. ¿Quieren ver el resto de la casa? El sótano ya está terminado. Sería una sala de juegos maravillosa. Los ojos de Jimena se iluminaron. ¡Ay, suena perfecto! ¿Y el ático?
Principalmente lo usamos como bodega, pero se podría convertir, quizás, en una oficina. Durante la siguiente hora, interpreté el papel que esperaban de mí. La señora mayor agradecida, conmovida por su buena suerte y su generosa oferta de compartirla. Asentí mientras Jimena describía sus ideas de decoración. Sonreí mientras Efraín señalaba las mejoras prácticas que podrían hacer. Incluso me ofrecía mostrarles los linderos del terreno para que pudieran planear su jardín. Se lo creyeron todo. Esas dos personas que juraban conocerme, que veían mi educación como debilidad, mi generosidad como deber, mi amor como algo que podían aprovechar sin consecuencia alguna. «Ya deberíamos irnos», dijo al fin Efraín, mirando su reloj. «Tenemos planes de cenar con los Cárdenas». Por supuesto, los acompañé hasta la puerta, aceptando los besos al aire de Jimena y el abrazo distraído de Efraín. «Luego hablamos más del arreglo», dijo Jimena, ya instalada mentalmente en mi casa. «Hay muchos detalles por afinar, pero estoy segura de que podemos hacerlo maravilloso para todos». «Seguro que sí», asentí. Después de que su coche desapareció por la entrada, caminé por mi casa con una nueva mirada. Cada cuarto que habían reclamado, cada espacio que ya se habían apropiado en su mente, cada suposición que hicieron sobre mi gratitud por su intromisión. Socorro llegó justo una hora después, con su portafolio de cuero en mano y el rostro de alguien lista para conversaciones difíciles. «Enséñame la casa», dijo sin rodeos. «Quiero entender qué es lo que estamos protegiendo». Le mostré todo el lugar, no solo la propiedad, sino también la escena que había ocurrido horas antes. Socorro escuchó sin decir palabra, tomando notas con su letra clara y ordenada. «¿De verdad creen que compraste esta casa para ellos?», preguntó mientras nos acomodábamos en el solario con una taza de té. «Totalmente», respondí. «En su mente, todo lo que hago es para su beneficio. Mis problemas económicos eran solo molestias que había que solucionar. Mis logros, activos que podían reclamar». Socorro abrió su portafolio y sacó un bloc legal. «Vamos redactando esa carta. ¿Qué quieres que sepan?». Me quedé viendo hacia mi jardín, recordando los años que pasé tratando de ganarme su cariño, su respeto, su reconocimiento más básico como persona. «Quiero que entiendan que el amor no es unilateral», dije por fin, «que la familia no se trata de lo que uno puede sacarle al otro, sino de lo que se da sin esperar nada. Quiero que sepan que vi a través de su actuación que siempre supe exactamente lo que pensaban de mí y de esta casa en particular. Quiero que entiendan que esta casa, mi casa, se convertirá en un refugio para personas mayores, que será un lugar para quienes sus propios hijos vieron como estorbos en vez de bendiciones». Socorro escribió con rapidez, su pluma rozando con firmeza el papel. «¿Algo más?». «Quiero que sepan que tuve una elección», dije, «que hasta hoy mismo pude haber decidido otra cosa, pero ellos lo hicieron imposible. Imposible quererlos, y eso no es un fracaso mío, es de ellos». Mientras Socorro redactaba los documentos, sentí que se me quitaba un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. Durante años me culpé por la distancia entre Efraín y yo. Me preguntaba qué podría haber hecho diferente, cómo haber sido mejor madre, más merecedora de su afecto. Pero hoy vi la verdad. No se trataba de lo que hice o dejé de hacer. Se trataba de en quién decidieron convertirse. Personas que solo veían a los demás por su utilidad, que confundían manipulación con amor, que creían tener derecho a quedarse con todo lo que pudieran tomar. «Listo», dijo Socorro, alzando la mirada de sus papeles. «¿Qué te parece esto?». Leyó la carta en voz alta y yo asentí con cada frase. Era clara, honesta y definitiva. No dejaba espacio para malentendidos. No ofrecía margen para que ellos reescribieran la historia a su conveniencia. «Perfecta», dije. «¿Cuándo puedes tener actualizado el testamento? Para el lunes ya tendrás todo listo para firmar. ¿Estás completamente segura de esto, Amalia? Una vez firmados y notariados estos documentos, será muy difícil cambiarlos». Pensé en los susurros emocionados de Jimena, en la manera tan casual con la que Efraín asumía que esta casa era suya por derecho. Pensé en los años que me trataron como un estorbo, una carga, una fuente de culpa y obligaciones en lugar de amor.
Nunca he estado tan segura de algo en mi vida. Después de que Socorro se fue, caminé por mi casa una vez más. Ya no la veía como el trofeo que Jimena creía haber ganado, sino como mi santuario, mi decisión, mi independencia convertida en ladrillos, muros y habitaciones llenas de paz. Mañana, seguramente Efraín llamará para hablar sobre cuándo se mudarán. Jimena probablemente ya estará viendo muebles y haciendo listas de remodelaciones. Planearán su futuro en mi espacio, con mi dinero, usando mi generosidad una vez más en mi contra. No tenían ni la menor idea de que con cada suposición, con cada expectativa arrogante, con cada vez que ignoraban mi autonomía, estaban renunciando a cualquier derecho sobre mi cariño, mi dinero o mi hermosa casa. En 3 días, el Nuevo Testamento se firmaría. En 3 días, su futuro sería completamente suyo, pero sin mi casa, sin mi dinero y sin la más mínima esperanza de reclamar nada. La idea debería haberme puesto triste. En cambio, mientras veía cómo el atardecer pintaba mi jardín de tonos dorados y ámbar, lo único que sentía era una satisfacción profunda y serena. Ellos ya habían tomado su decisión, y ahora yo había tomado la mía. La llamada llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de que firmara el Nuevo Testamento. Estaba en mi cocina, disfrutando mi primera taza de café, mientras observaba a los pajaritos reunirse en el comedero que había colocado junto a la ventana. El identificador de llamadas mostraba el número de Efraín, y algo en la urgencia de esa hora me dijo que no era una llamada para saludar. «Mamá, tenemos que hablar, ahora mismo», sin saludo, sin cortesía. Su voz tenía un tono que no le escuchaba desde que era adolescente y lo atrapé en una mentira. «Buenos días para ti también, Efraín. ¿Qué es tan urgente? No te hagas. Sé lo que hiciste». Dejé con cuidado mi taza sobre la mesa, aunque ya sentía el corazón acelerado. «¿Qué crees exactamente que hice?» «El testamento, mamá. Ayer llamó la oficina de Socorro Valdés, algo sobre documentos actualizados y que necesitaban confirmar la dirección de la propiedad». «Ah, Socorro ya me había advertido que ese tipo de llamadas eran parte del procedimiento habitual, pero yo esperaba que tuviéramos más tiempo antes de que todo saliera a la luz». Aún así, me sentía extrañamente tranquila mientras me preparaba para lo que venía. «Ya veo. ¿Y qué te dijeron?» «Nada directamente. Pero cuando insistí en por qué necesitaban nuestros datos de la propiedad, dijeron que no era relevante, ya que no éramos beneficiarios». «No somos beneficiarios, mamá». La acusación quedó flotando entre nosotros. Pude oír la voz de Jimena al fondo, aguda y exigente, aunque no distinguí lo que decía. «¿Quieren venir a hablarlo?», pregunté. «Ya vamos en camino». Colgaron. Miré mi tranquila cocina, sabiendo que tal vez sería el último momento de paz en mucho tiempo. Luego subí a vestirme apropiadamente para el día difícil que me esperaba. Llegaron en menos de 20 minutos, lo que significaba que ya estaban llamando desde el coche. El rostro de Jimena estaba encendido de rabia cuando abrí la puerta, y Efraín parecía no haber dormido. «¿Adentro? Ya», exigió Jimena mientras pasaba a empujones por el recibidor. Los seguí hasta la sala, donde se quedaron de pie, como fiscales a punto de lanzar una acusación. «¿Cómo pudiste hacernos esto?». La voz de Jimena era chillona, sin rastro de cortesía. «Después de todo lo que hicimos por ti, después de todos nuestros planes». «¿Qué planes?», interrumpí con calma. «No te hagas», soltó Efraín. «Nos hiciste creer que íbamos a vivir aquí. Nos animaste a planear el futuro de los niños, nuestra vida». Me senté en mi sillón favorito, el que daba al jardín. Yo no hice nada de eso. Los escuché mientras asumían cosas. ¿Asumimos? La risa de Jimena fue amarga. «Nos mostraste la casa como si ya viviéramos aquí. Hablaste de los cuartos de los niños, de tener a la familia cerca. Estaba siendo cordial. Eran invitados en mi casa». «¿Invitados?». La voz de Efraín se quebró. «Soy tu hijo». «Sí, lo eres. Y yo soy tu madre. Pero eso no hace que mi casa sea tu casa, ni que mi dinero sea tu dinero». Jimena empezó a caminar de un lado a otro. Sus tacones de marca golpeaban con furia el piso de madera. «Esto es una locura».
Tienes casi 70 años y vives sola en una casa que es demasiado grande para ti. Nos ofrecieron ayudarnos a cuidarte y así nos lo pagas, gritó ella, aferrándote a la propiedad como si fuera solo tuya, mintiéndonos, dejándonos planear nuestra vida alrededor de algo que nunca pensaste entregarnos. Miré a Efraín, que bajaba la mirada al suelo, con los puños apretados. ¿Tú también lo ves así? ¿Que les mentí? Alzó la cabeza y por un instante vi algo en sus ojos que quizá era dolor. Mamá, necesitamos esta casa. Mi ascenso viene con ciertas expectativas. Compromisos sociales. Ximena está embarazada. Embarazada. La palabra se me escapó sin poder evitarlo. La mano de Ximena fue a su vientre a un plano. Su expresión cambió de enojo a autosuficiencia. 3 meses. Íbamos a decírtelo cuando nos mudáramos. Hacerlo una celebración. Un nieto. Otro nieto que probablemente nunca conocería. Que nunca cargaría. Que nunca me permitirían amar. Esa idea debió romperme el corazón, pero en cambio, fortaleció mi decisión. Felicidades, dije simplemente. Felicidades. Ximena me miró incrédula. ¿Eso es todo? ¿Tu hijo va a tener un bebé y solo dices felicidades? ¿Qué quieres que diga? Que lo sientes. Que vas a arreglar esto. Que nos vas a volver a poner en el testamento, en el lugar que nos corresponde. ¿En el lugar que les corresponde? Repetí. ¿Y exactamente en dónde crees que es ese lugar? Efraín dio un paso al frente, con el mismo tono persuasivo que usaba en los tribunales. Mamá, seamos razonables. No necesitas una casa de este tamaño. Solo el mantenimiento debe ser abrumador, y con el bebé en camino, de verdad necesitamos más espacio. Entonces compren una casa más grande. ¿Con qué dinero?, chilló Ximena. ¿Sabes cuánto cuestan las casas en colonias decentes? ¿Sabes cuánto cuestan las escuelas privadas? ¿Sabes lo que se necesita para darle a un hijo la vida que merece? La vida que tu hijo merece, corregí. Tu responsabilidad, no la mía. El rostro de Ximena se puso pálido de rabia. Eres una vieja egoísta y amargada. Con razón tu esposo te dejó criando sola a Efraín. Con razón tu propio hijo apenas te soporta. Las palabras me golpearon como bofetadas, pero no me inmuté. Florencio no me dejó, Ximena. Murió. Y si Efraín apenas me soporta, ¿por qué querrías vivir en mi casa? Porque no es tu casa, gritó. No realmente. Efraín es tu único hijo, tu única familia. Todo lo que tienes debería pasarle automáticamente. Así es como funcionan las familias. ¿De verdad? Me levanté y caminé hacia la repisa donde estaba la foto de Florencio junto a las de Efraín de niño. Dime, Ximena, ¿en tu familia, tus padres hacían turnos dobles para pagar tu universidad? ¿Renunciaron a su propia comodidad para darte oportunidades? Eso es distinto. Eso es lo que deben hacer los padres. ¿Y qué deben hacer los hijos? Ella titubeó un momento, sorprendida por la pregunta. Efraín respondió en su lugar. Los hijos deben estar agradecidos, deben cuidar a sus padres cuando envejecen. Cuidarlos, repetí. No quitarles lo que tienen, no tratarlos como molestias que hay que manejar o propiedades que hay que reclamar. Nunca te tratamos como una molestia, protestó Efraín. Me giré por completo hacia él. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué Ximena sugirió que me fuera a una residencia? ¿Por qué dijo que iba a morir pobre y sola? ¿Por qué te quedaste callado mientras ella decía todo eso? Su rostro se encendió. Solo estaba preocupada por tu seguridad. No, no le importaba. Lo que le preocupaba era su propia comodidad. No quería tener que lidiar con una suegra envejecida que podría volverse una carga. Ximena dejó de caminar de un lado a otro y me miró con un odio evidente. Estás tergiversando todo. Te ofrecimos quedarte aquí, cuidarte. Me ofrecieron quedarme en mi propia casa mientras ustedes se adueñaban de ella. Me ofrecieron manejar mi vida porque decidieron que yo no era capaz de hacerlo sola. Porque no lo eres, estalló ella. Mírate, vives sola, sin amigos, sin vida social, sin nada que hacer más que sentarte en esta casa enorme y sentir lástima por ti misma. Intentábamos ayudarte quitándote mi casa, dándole sentido a tu vida, dejándote ser parte de algo más grande que tu patética existencia.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Efraín parecía devastado, como si por fin estuviera escuchando lo que su esposa realmente pensaba de mí. «Jimena», dijo en voz baja, «ya basta». «No, no basta». Se giró hacia él. «Tu madre está siendo cruel a propósito. Nos está castigando por intentar formar una vida, por querer algo mejor para nuestros hijos. Es una vieja celosa y vengativa que no soporta ver felices a los demás». Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado esa mañana. Dentro estaban copias del Nuevo Testamento, junto con la carta que Socorro me ayudó a redactar. «Ya que te interesa tanto mi testamento», dije entregándole la carpeta a Efraín, «más vale que sepas toda la verdad». Él la abrió con manos temblorosas. Jimena leyéndolo por encima de su hombro. Observé cómo sus rostros cambiaban al asimilar el contenido. De la confusión pasaron al asombro, del asombro al horror y del horror a la rabia. «¿Dejaste todo a una fundación?». La voz de Efraín era apenas un susurro. «A vínculos de plata, sí. Ayudan a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias». ¿Abandonadas? La voz de Jimena ya sonaba amenazante. «Nunca te abandonamos». «¿Ah, no? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes llamó solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algún lado sin esperar algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a alguien a quien amaban y no como a una carga que detestan?» Efraín seguía mirando los papeles, la casa, las inversiones, todo, todo. Jimena le arrancó los documentos de las manos y los revisó desesperadamente. «Esto no puede ser legal. No puedes simplemente excluir a tu único hijo. Hay leyes. Hay leyes sobre el abuso a los adultos mayores», dije con calma. «Hay leyes sobre coacción y manipulación. Pero no hay ninguna ley que me obligue a dejarle mi dinero a quienes me tratan con desprecio». «Vamos a impugnar esto», gruñó ella. «Vamos a pelearlo en los tribunales». Entonces sonreí, la primera sonrisa verdadera desde que llegaron. «Lee la última página, Jimena, la parte sobre lo que pasa si impugnas el testamento». Sus ojos volaron hacia el documento y observé cómo se le iba el color del rostro al leer la cláusula que Socorro insistió en incluir. «Si impugnas el testamento», dije con voz serena, «pierdes cualquier derecho a visitar esta propiedad, incluso después de que se convierta en un centro de cuidados para ancianos abandonados. Por ley, no podrás volver a poner un pie aquí jamás». «No puedes hacer esto», dijo Efraín con la voz quebrada. «Soy tu hijo. Sí, lo eres. Y yo soy tu madre. Pero ser familia no te da derecho a mi vida, ni a mi dinero, ni a mi casa. Mucho menos te da derecho a tratarme como una carga mientras esperas heredar mis bienes». Jimena tiró los papeles al suelo, el rostro desfigurado por la furia. «Te vas a arrepentir de esto. Cuando estés muriendo solo en esta casa, cuando no tengas a nadie que te cuide, vas a recordar este momento y vas a desear haber sido diferente». La miré, de verdad la miré. Y no vi a la mujer arreglada y hermosa que se había robado el cariño de mi hijo, sino a una persona pequeña y codiciosa cuyo valor entero dependía de lo que pudiera sacar de los demás. «No voy a morir sola, Jimena. Estaré rodeada de gente que ha aprendido, como yo, que la sangre no hace la familia. El amor lo hace, el respeto lo hace, y ustedes no me han mostrado ni lo uno ni lo otro en años». Entonces se fueron, Efraín recogiendo los papeles regados mientras Jimena salía furiosa hacia la puerta. En el umbral, él se giró por última vez. «Mamá, por favor, tiene que haber una manera de arreglar esto». Miré a mi hijo, a ese hombre que había criado, amado, por quien me había sacrificado, y no sentí más que una profunda tristeza por lo que se había convertido. Siempre hubo una manera de arreglar esto, Efraín. Simplemente nunca te molestaste en intentarlo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé de pie en el recibidor, escuchando cómo encendían el coche, escuchando cómo se alejaban de mi vida por lo que supe sería la última vez. Luego caminé a mi cocina
Me serví una taza fresca de café y me senté a disfrutar la mañana más tranquila que había tenido en años. Pasaron 6 meses antes de que supiera de ellos otra vez. 6 meses de la vida más serena y plena que había vivido desde la muerte de Florencio. Me entregué a actividades que había olvidado que me gustaban, organizando clubes de lectura en mi biblioteca, haciendo voluntariado en el centro comunitario, tomando clases de pintura en el estudio local. Mi casa se había convertido en lo que siempre debió ser, un hogar, no un monumento a la soledad. La llamada llegó un martes por la mañana de primavera. Estaba en el jardín, plantando las rosas que había pedido por catálogo, cuando el teléfono sonó desde dentro de la casa. Casi no lo contesto, pero algo en la insistencia del timbre me hizo limpiarme las manos en el delantal de jardinería y entrar. «Hola, mamá». La voz de Efraín sonaba más pequeña de lo que recordaba, con una timidez que me recordó al niño que alguna vez fue. «Hola, Efraín». Me preguntaba si podríamos hablar, en persona. Miré hacia mi jardín, hacia las rosas que esperaban ser plantadas, hacia la vida que había construido sin ellos. ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre lo que pasó? ¿Jimena y yo? Estamos teniendo algunos problemas. Por supuesto que sí. Me preguntaba cuánto tardarían en aparecer las grietas una vez que se dieran cuenta de que mi dinero no iba a llegar para resolver sus líos. Lamento escuchar eso. ¿Puedo pasar? Solo yo. Jimena no. Ella no quiere que te contacte. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. A pesar del dolor, de la decepción, una parte de mí había estado esperando esta llamada. Está bien, esta tarde. Gracias, mamá. ¿En serio? Gracias. Llegó a las 2 en punto, manejando el mismo BMW, pero viéndose de alguna manera más apagado. El abogado confiado que se había plantado en mi sala hace 6 meses exigiendo su herencia había sido reemplazado por un hombre que se veía cansado, inseguro, mayor que sus 38 años. Lo recibí en la puerta, notando cómo sus ojos recorrían los cambios que había hecho. El recibidor ahora tenía una mesita con flores frescas de mi jardín. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, no solo de él, sino de los parientes de Florencio, de amistades con las que me había reencontrado, de las compañeras del club de lectura que se habían vuelto como hijas para mí. La casa se ve diferente, dijo. Se ve vivida, respondí. ¿Quieres un café? Nos sentamos en la terraza acristalada, el lugar donde había planeado su desheredación con Socorro. Ahora estaba amueblada con sillones de mimbre cómodos y plantas que prosperaban con la luz de la tarde. Un caballete ocupaba una esquina, sosteniendo mi última pintura, un paisaje con la vista desde la ventana de mi recámara. ¿Ahora pintas?, preguntó, asintiendo hacia el caballete. Siempre he pintado, Efraín. Me detuve justo cuando me casé con tu padre, y después nunca encontré el momento para retomar lo mío. Él asintió, con la mirada fija en su taza de café. Recuerdo que solías pintar en la mesa de la cocina cuando yo era niño. Tienes buena memoria. Permanecimos en silencio varios minutos. Esperé, sabiendo que había venido por algo, sabiendo que necesitaba llegar ahí a su manera. Jimena me dejó, dijo al fin. Lo siento. ¿De verdad? Me miró con algo que quizás era esperanza, porque ella dijo que tú estarías feliz. Dijo que probablemente tú planeaste todo esto. Dejé mi taza de café con cuidado sobre la mesa. Yo no planeé el fin de tu matrimonio, Efraín. Planeé protegerme de quienes solo me veían como una fuente de dinero. ¿De verdad así nos veías? La pregunta fue tan genuina que por un momento vi al hijo que había criado, al niño que creía que el mundo era justo, que las buenas intenciones siempre se notaban. ¿De qué otra forma podía verte? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedir algo? Guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, con un hilo de voz. No me acuerdo, yo tampoco. Pero te quise, aún te quiero. ¿Me quieres? ¿O quieres la idea de mí? La madre que siempre está cuando la necesitas, la que debe sacrificarse sin preguntar, la que debe sentirse agradecida por cualquier migaja de atención que le des. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Eso, número. Nunca lo pensé así.
Lo sé. Ese es el problema. Se inclinó hacia adelante. Tenía las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Mamá, sé que cometí errores. Los dos lo hicimos. Pero estoy aquí ahora. Quiero arreglar las cosas. ¿Qué es exactamente lo que quieres arreglar? Nuestra relación. Nosotros. Te extraño. ¿Me extrañas? ¿O extrañas la seguridad de saber que yo estaba ahí, lista para sacarte de apuros cuando todo se complicaba? Se le enrojeció la cara. Eso no es justo, ¿verdad? Tu esposa te dejó. Y de pronto recuerdas que tienes madre. Seguro que estás apretado económicamente sin la herencia que esperabas, y ahora quieres reconstruir lo nuestro. El dinero no importa. Basta. Mi voz salió más dura de lo que quería. No me mientas, Efraín. Ya no. Eso ya pasó. Se dejó caer en la silla, derrotado. Está bien. Sí, la situación está difícil. El divorcio es caro, y contábamos con eso. Esperaban heredar mi casa, vivir aquí sin pagar renta y usar mis ahorros como si fueran su cuenta personal. Dicho así, suena horrible, porque fue horrible. Tú y Jimena me trataban como un recurso que se administra, no como una persona que se ama. Pero sí te amaba, insistió. Aún te amo. Le observé el rostro, buscando señales de las manipulaciones a las que me había acostumbrado. Pero vi algo que no esperaba, verdadero arrepentimiento. Cuéntame del divorcio, dije. Ella. Cuando se dio cuenta de que el dinero no llegaría, cambió. Empezó a hablar de buscar a alguien con mejores perspectivas, con una familia que tuviera más que ofrecer. Se rió con amargura. Dijo que la había decepcionado por no poder controlar a mi propia madre. ¿Y el bebé? Su cara se desfiguró. Interrumpió el embarazo. Dijo que no iba a quedarse con un hombre que no podía darle el estilo de vida que merecía. La crueldad de eso me dejó sin aliento. Fuera lo que pensara de Jimena, perder a un nieto que nunca conocería fue un dolor que no me esperaba. Lo siento, Efraín, eso no tiene perdón. Ella dijo que fue culpa tuya, que si nos hubieras dado la casa, nada de esto habría pasado. ¿Tú crees eso? Se quedó callado mucho rato, mirando fijamente mi jardín, donde las mariposas revoloteaban entre las flores. Quería creerlo. Era más fácil que aceptar que me había casado con alguien que solo me amaba por lo que yo podía darle. Igual que tú, que solo me querías por lo que yo podía darte. Las palabras se quedaron suspendidas entre nosotros como un puente que ninguno sabía si quería cruzar. Los hombros de Efraín empezaron a temblar y me di cuenta de que lloraba, de verdad, no como esas lágrimas fingidas que ya le había visto, sino con los sollozos rotos de un hombre que por fin comprendía lo que había perdido. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Por no defenderte, por no valorarte, por permitir que ella te tratara así. Perdón por no ser el hijo que merecías. Lo miré llorar, a este hombre que tanto me había lastimado, y sentí que algo se movía dentro de mí. No era perdón. Eso tomaría tiempo, si es que llegaba. Pero quizás era el inicio de una comprensión. Efraín, mírame. Levantó la cabeza, con la cara roja y empapada de lágrimas. Necesito que entiendas algo. No cambié mi testamento para castigarte. Lo cambié para protegerme. Ya no podía seguir entregando pedazos de mí a personas que veían esos pedazos como un derecho en lugar de un regalo. Lo sé, ahora lo veo. ¿De verdad? ¿O solo estás diciendo lo que crees que quiero oír porque esperas que cambie de opinión sobre el dinero? La pregunta le cayó como un golpe físico. No lo sé. Quisiera decir que el dinero no importa, pero no puedo decir con honestidad que perderlo no fue lo que me trajo aquí. Su sinceridad me sorprendió. Al menos estás siendo honesto. Lo estoy intentando. Estoy tratando de entender cómo ser la persona que tú me enseñaste a ser y no la que terminé siendo. Me serví más café mientras pensaba. ¿Y cómo se ve eso? No lo sé. Tal vez aprender a vivir con menos. Descubrir cómo estar solo sin darme lástima. Llamarte solo para platicar, no porque necesite algo. Y si te dijera ahorita mismo que el testamento no va a cambiar, que nunca vas a heredar esta casa ni mi dinero, ¿entonces qué? Se quedó en silencio por un buen rato. Entonces supongo que tendría que aprender a vivir con eso. Y tal vez preguntaría si aún podría venir a visitarte de vez en cuando,
no para convencerte de nada, sino solo para pasar tiempo contigo. ¿Por qué? Porque eres mi madre, porque te quiero, aunque no lo haya demostrado como debería, porque no quiero perderte por completo. Miré a este hombre, mi hijo, mi mayor orgullo y mi mayor decepción, y sentí algo que no experimentaba desde hace años. Esperanza, el testamento no va a cambiar, Efraín. Su rostro se descompuso, pero asintió. Lo entiendo. Pero puedes venir a visitar, si así lo deseas, si puedes aceptar que esta relación tiene que ser diferente a lo que fue antes. ¿Diferente en qué sentido? Igualdad, sin más expectativas de que yo exista solo para tu conveniencia, sin asumir que mi amor es incondicional, sin seguir tomando sin dar nada a cambio. Me gustaría intentarlo. Sé que no será fácil. La confianza se gana, no se hereda, lo tengo claro. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando mis rosales, que por fin había plantado y comenzaban a florecer. Hay algo más que deberías saber. Vínculos de Plata tiene planes para usar esta casa como residencia dentro de algunos años, cuando ya no pueda vivir aquí sola. ¿Y estás bien con eso? Lo espero con gusto. Quiero estar rodeada de personas que entienden lo que es ser rechazado por la familia y que han aprendido a formar lazos verdaderos a través de la amistad. ¿Habrá lugar? ¿Habrá espacio para familiares que quieran hacer las cosas bien? Me giré hacia él, y ya no vi al hombre arrogante que exigía su herencia, sino al niño inseguro que un día dependió de mí para todo. Supongo que eso dependerá de la familia, ¿no es así? Entonces sonrió. Una sonrisa genuina que me recordó por qué lo había amado con tanta intensidad durante tantos años. ¿Puedo ayudarte en el jardín? Recuerdo que cuando era niño me dejabas sembrar cosas. Me gustaría volver a hacerlo. Mientras salíamos juntos al patio, me sentí más ligera que en décadas. El dinero aún iría destinado a la caridad. La casa seguiría siendo un refugio para personas como yo. Pero tal vez, solo tal vez, también se convertiría en un lugar donde una madre y su hijo pudieran aprender a amarse de nuevo, no por obligación ni expectativas, sino por elección. Era más de lo que me había atrevido a esperar, y justo lo que había tenido el valor de exigir. Un amor que valiera la pena, o nada. Al final conseguí ambas cosas. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.